Nunca antes la embajada estadounidense en México se había pronunciado, preocupado o siquiera mencionado al respecto de el asesinato de un periodista, de alguien de la prensa. En esta ocasión, desgraciadamente, fue la periodista Lourdes Maldonado López quien fue hallada muerta en su domicilio después de que había advertido de amenazas de muerte en su contra. Dice en un tuit la embajada de Estados Unidos: alarmados por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, el tercer homicidio de un periodista en lo que va del año. Nos solidarizamos con los periodistas mexicanos, #libertad de prensa. Es increíble que la propia embajada estadounidense ahora se muestre pues con preocupación, con alerta sobre el escenario de agresiones a periodistas y de pues muerte de periodistas, cuando nunca antes lo hicieron en otros gobiernos, en otras administraciones. El sexenio de Fox, principalmente el sexenio de Felipe Calderón del año 2006 al año 2012, donde se desató la violencia en el país, donde se desbordó la violencia y donde comenzó la persecución y eliminación física de varios miembros de la prensa. Nunca, pero nunca, y lo aseguro, y quien tenga pruebas de lo contrario que lo demuestre, nunca la embajada estadounidense se había pronunciado sobre ningún periodista asesinado en México, tampoco en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora, en el sexenio de López Obrador hasta llevan la cuenta de cuántos periodistas van asesinados. El pasado 20 de enero también la embajada de Estados Unidos publicó: expresamos nuestras condolencias y solidaridad con familiares, colegas y amigos de los periodistas José Luis Gamboa en Veracruz y Margarito Martínez Esquivel en Tijuana. Matar a un periodista no mata la verdad. #libertad de prensa, #ni uno más, #cero impunidad. ¿Por qué es importante resaltar esto? ¿Por qué resalto este par de tweets y el hecho de que la embajada se pronuncie? Porque no lo habían hecho antes. ¿Y por qué no lo habían hecho antes? Porque las administraciones anteriores habían tenido el completo beneplácito de la embajada y del gobierno de Estados Unidos. Actualmente el gobierno de López Obrador está impulsando una reforma energética que afectaría intereses. Ahora sí, López Obrador estaría manejando una agenda, en este caso la reforma eléctrica, no energética, eléctrica, que afectaría intereses de empresas estadounidenses. Ante esto, pues el gobierno estadounidense a través de su embajada hace lo que mejor saben hacer: meter presión y meter propaganda en contra de sus adversarios. En este caso, pues el propio gobierno de López Obrador, que estaría afectando intereses con la reforma energética. Con el gobierno de Donald Trump se había dicho que vendría pues una rivalidad, un choque o una animadversión entre Trump y López Obrador. No fue así. López Obrador se puso a los pies de Donald Trump, a su servicio, a cuidarle la frontera. Actualmente sigue la política. El gobierno de López Obrador es el gobierno que más personas ha deportado en la historia de México. Nunca antes México se había vuelto un país anti-inmigrante. Por el contrario, México somos el país migrante por excelencia. Si algo exporta a México son migrantes, es mano de obra hacia Estados Unidos. Pero paradójicamente ahora estamos en el sexenio donde más personas se han deportado de territorio mexicano, principalmente centroamericanos que quieren transitar por México para llegar a Estados Unidos. A pesar de ese servilismo y de ese servicio antimigrante que da el gobierno de López Obrador, pues aún así hay otros rubros en los cuales la embajada y el gobierno de Estados Unidos no está conforme con López Obrador. Específicamente tuvimos la visita en la Ciudad de México. Visitó la secretaria de Energía a López Obrador para hablar del tema de esta reforma energética. Del mismo modo, senadores demócratas en Washington hicieron un llamado a Biden para que fuera más enérgico con López Obrador en torno a esta reforma eléctrica. Esta reforma eléctrica que a grandes rasgos pretende que el Estado mexicano, a través de Comisión Federal de Electricidad, la empresa paraestatal eléctrica, ocupe el 51% de la distribución eléctrica del país, dejando solamente el 49% a la iniciativa privada. En esa iniciativa privada pues hay empresas estadounidenses interesadas en vender electricidad en territorio mexicano. Con esta reforma pues verían mermado sus ingresos y el posible mercado potencial que podrían tener estas empresas estadounidenses. Actualmente ya es del poco más del 60%, casi 64%, el cual ocupa la iniciativa privada. Y ahora que sea del 49% por ley, pues se van a ver afectados. Y así es como el gobierno de Estados Unidos comienza a meter presión, comienza a manejar los hilos propagandísticos, a desplegar mensajes de que se conmueven por la violencia contra los periodistas en México, cuando nunca antes lo habían hecho. Y miren que yo no soy un partidario, acérrimo de López Obrador, no soy fanático de López Obrador.
lo he criticado en distintas ocasiones y me considero esa parte de la población que se arrepiente de haber votado por él. De todos modos iba a quedar el señor, porque recordemos que pues la democracia es una ficción, queda el que tiene el beneplácito de nuestro vecino del norte, pero en esta ocasión pues aquí lo estamos viendo, cuando algo no le gusta al vecino del norte, pues así empiezan las campañas, este tipo de golpeteo, resaltando un rubro que no ha podido dominar el gobierno de López Obrador, el rubro de la seguridad pública, específicamente la seguridad de los periodistas. Entonces, aquí vemos ya en una perspectiva internacional el contraste, la gran diferencia en que Estados Unidos aborda el periodismo en su frontera y de sus otros aliados. ¿Se acuerdan aquel periodista que fue mutilado por la monarquía saudí? Los saudíes aliados de Estados Unidos masacraron, cercenaron, mutilaron a un periodista y Estados Unidos jamás se pronunció, jamás. Nunca hicieron una declaración, ni un tuit, ni la embajada de saudí de Estados Unidos tampoco se pronunció. Pero bueno, aquí están utilizando el tema para su propio interés.